se comenzó a Buenos días, licenciada, ¿cómo está? Hola, buenos días. ¿Qué tal amaneció? Aquí bastante cansada del Qué, viaje, pero ya estoy aquí en mi qué casa. bueno. Sí, mire, a mí me dio pena. Ya no le escribí porque me dio pena. No, no se preocupe, sí, ya entramos bastante tarde a Guatemala y yo estaba con el pendiente ¿cómo se llama? Del documento, pero lo pude lograr hacer desde el celular. Ah, bueno, está bien. Si no se Ajá, preocupe, lo entonces, importante, dije yo ayer, era ahí sí que la seguridad. Pero qué bueno sí, que todo le salió bien. sí, ya entramos bastante tarde con mi papá y mi tío, entonces, y el problema fue ahí cabal ¿cómo se llama? En, antes de llegar a Río Hondo, ahí fue el problema que estaban haciendo separaciones Ay, ay, ay. de la calle y, ¿cómo se llama? Y el primero era eso, de ahí fue un accidente, de ahí fueron otras cosas. Y cuando yo le escribía veníamos cerca, o sea, Sí, nos, pues. ya nos, ya nos tocaba muy, ya era muy poca la cola, pero era, ¿cómo se llama? Sí, yo me preocupé por la tarea, yo dije, ojalá, ya sabes, hasta qué hora voy a poder llegar a la casa para poderlo subir Sí, pues. y, Ay, y pero me dio bien. pendiente. Eso es lo que me traía a mí con pendiente, pero cuando yo le escribí pude instalarle el... Ay, qué bueno. Ah, Lo mire, voy a entrar con el nombre de mi, ¿cómo se llama? De mi sobrina. Es que como no me traje Ay, mi no tenga pena, computadora. yo dije, tengo una alumna nueva. No, No, súper bien, no hay mi, problema. es mi sobrinita de 9 años que me prestó su compu, entonces, como ella Ah, también tiene clases por Zoom, entonces ella sí, pues, la que, por eso pero estoy con otro nombre. no hay pena. Mire, yo la verdad, como realmente a veces no sé de qué es dispositivo ingresan, yo dejo entrar a todos. Ah, bueno, sí, sí, Ay, por eso yo dije, ay, qué se me bueno. olvidó decirle a la licenciada que voy a entrar desde la computadora de mi sobrina. Pero Está aquí re está bien, ella, me dijo, sí, yo te la presto, tía, me dice. tan bella. Ay, se agradece. Buenísimo. Mire, con las presentaciones de la semana pasada, ¿cómo nos fue? ¿Será que se entendían? Yo me quedé con pena. Ay, licenciada, le soy sincera ¿cómo se llama? De la mavedera que yo tenía esta semana, yo no pude lograr ver las presentaciones, pero Uy, ahorita que termine la clase las voy a ver. va, perfecto. No hay Ay, problema. disculpe, pero es que tenía mi movera de aquí para allá, de allá para... No, Sí. tenía un relajo que tenía que dejar limpio allá
para poderme venir para acá. Entonces, ay, Sí, pues. no tenía... Sí, hay semanas difíciles. Sí, esta semana sí fue bastante difícil, pero Ay, sí. aquí estoy. Buenísimo, gracias a Dios. Bueno, entonces, chicos, miren, fíjense que como tengo una clase tras otra, entonces vamos a empezar. Mil gracias de verdad a ustedes que siempre son tan puntuales y vamos a dar inicio. Esta unidad, fíjense que quería primero que nada, necesitamos ver dos cosas juntos. Número uno, fíjense que quiero disculparme con ustedes. Fíjense que el día de ayer había una charla sobre los lineamientos de COVID y quería confesarles que se me olvidó avisarles, era a las 5 de la tarde. Entonces, estoy pidiendo la presentación porque entonces se las voy a dar yo. O sea, con la presentación yo les puedo decir, lo que pasa es que el centro está preparándose para un eventual regreso a los participantes. No tiene nada que ver con nosotros porque nosotros empezamos virtual y vamos a terminar virtual, pero es parte del programa que ustedes reciban esa clase, ¿verdad? Porque con ustedes sí vamos a terminar bien en diciembre. Ustedes y yo creo que terminamos el 19 de diciembre. Ay, yo no sé si estoy grabando. ¿Ven la lucecita rojita? Para que quede evidencia. Sí. Ok, entonces, fíjense que vamos a terminar el 19 de diciembre. Quiere decir que ustedes su examen de certificación lo van a tener a finales de enero o a principios de febrero y eso va a ser en el centro, eso es presencial siempre. En ese caso, pues no los evalúo yo, sino que traen a otra persona para que los evalúe. La buena noticia es que como a mí me toca hacer examen de certificación, entonces yo sé exactamente de qué los van a evaluar. Entonces, en enero, ustedes y yo nos vamos a reunir vía Zoom a partir de la segunda semana de enero y yo los voy a preparar para ese examen. La idea es que todos me ganen ese examen, ¿verdad? Entonces, pero es necesario que ustedes sepan cómo están los lineamientos y el posible regreso a las clases ahí en el centro, ¿verdad? Entonces, me disculpo porque de verdad se me pasó. Y esa charlita se las voy a dar yo, dura como media hora. Solo es una presentación para que vean cómo quedó el centro. Hay fotos ahí para que vean cómo pusieron los escritorios, cómo está señalizada las áreas, cómo está el tema de la higienización a la hora de ingresar. La cosa es que ustedes se sientan en determinado momento, a la hora de que ustedes vayan a hacer su evaluación, se sientan tranquilos y seguros, ¿verdad? De que todo está bien. Entonces, eso es uno. Dos, fíjense que después de esta parte, digamos que es la parte de reclutamiento y selección de personal y el programa de capacitación, que es una área un poquito corta, la vamos a ver un poquito rapidito, entramos a la parte de contabilidad. Entonces, la parte de contabilidad es una parte muy fundamental de la carrera porque eso viene en el examen de certificación. Entonces, yo quisiera, pero son varios temas, es decir, está, digamos, por ejemplo, tenemos que ver todo el inicio, vamos a ver inventario, todo lo que es el estado de resultados, balances, flujos de caja, y es un proceso de 4 a 5 partes. Entonces, yo lo que estaba pensando es grabar videos, es decir, como grabar videos por áreas y subirlas a la plataforma. Ustedes las ven durante la semana en el momento que tengan tiempo y luego pues tendríamos una reunión de resolución de dudas porque esto es bastante importante. Las tareas se hacen en Excel, ¿verdad? No vamos a trabajar libros. Va a ser una contabilidad totalmente digital y pues ustedes me van a entregar tareas. Entonces vamos a tener hojas de trabajo y vamos a ir trabajando esa parte, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a empezar casi que yo esta semana voy a empezar a grabar los videos y van a ver cómo va a empezar a aparecer
toda la sesión, casi, o sea, las sesiones dentro de la plataforma para que ustedes puedan adelantarse y que podamos ir viendo cómo se llama juntos esa parte para que semana a semana cuando nos juntemos pues sea de resolución de dudas, ¿verdad? No los voy a dejar solos en este proceso. Y entonces, el día de hoy, el tema es la importancia de la capacitación y cómo elaborar un programa de capacitación para el personal. La semana pasada, lo que vimos rapidito, yo hice las presentaciones, pero las tengo aquí por aquello que me digan que algo no quedó claro, es cómo elaborar los perfiles de cada puesto, ¿verdad? En ese caso, pues, el administrador tiene que considerar cuáles son las competencias que necesita para cada puesto y simple, hace una pequeña lista, evalúa, digamos, recibe currículums y si la persona que está solicitando el empleo coincide con el perfil, se hace una entrevista. Nosotros en esta carrera no vemos el proceso largo, es decir, el proceso largo implica, por ejemplo, 2 o 3 entrevistas, las pruebas psicométricas y, ¿cómo se llama? Una entrevista final y, ¿cómo se llama? El periodo de prueba. Nosotros no vamos a ver eso, sino que la próxima semana vamos a trabajar la entrevista. Hoy vemos la importancia de la capacitación y ustedes tienen que elaborar un programa de capacitación, ¿verdad? Sencillo. Yo ahí les propuse el tema de higienización y limpieza del restaurante porque fue algo que vimos más despacio. Y entonces ustedes tienen un manual que hicieron en el primer resultado de aprendizaje. Entonces, en base a ese manual, pueden elaborar un programa de capacitación. Entonces, si gustan, empecemos. Sean bienvenidos los que acaban de ingresar y empecemos. Entonces, cuanto mayor sea el grado de formación y preparación del personal, más alto va a ser su nivel de productividad, tanto cualitativa como cuantitativamente. En este sentido, los programas de formación profesional o consultorías empresariales constituyen una de las inversiones más rentables. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que invertir en capacitar es lo mejor que podemos hacer. Cuando nuestro restaurante está pequeño, es muy probable o casi 100% seguro que sean ustedes los encargados de capacitar o buscar a personas encargadas y contratar, no a una compañía o a un instituto. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿verdad que INTECAP se dedica precisamente a eso? A nosotros, digamos, aparte de los cursos que ustedes tienen, nosotros tenemos un área que se llama servicios empresariales, que fue, digamos, donde yo empecé, así fue como ingresé yo a INTECAP, como un instructor externo. Entonces lo mandan a uno, a las empresas, a hacer capacitaciones cortas. No son cursos largos, sino son seminarios ya sea de un día, 5 días o 10 días, para capacitar al personal en un tema específico. ¿Verdad? Entonces, la capacitación continua del personal permite a los empleados planear, mejorar y realizar de manera más eficiente sus actividades. Es responsabilidad de nosotros proporcionarle al empleado toda la información necesaria para que realice bien su trabajo, ¿sí? No podemos, digamos, puede ser que contratemos a un chef realmente estupendo, pero hay ciertos procesos que son propios de cada restaurante que él no puede saberlo. Entonces no podemos castigar, por ejemplo, a un empleado nuevo por no saber procedimientos que son estándares en nuestro restaurante si nosotros realmente no nos hemos preocupado por capacitarlo, ¿verdad? O que nosotros pretendamos de que él lo va a saber todo solo preguntando. Eso no sería muy justo, ¿verdad? Entonces, necesitamos para constituir un equipo de trabajo de alto rendimiento, tenemos que realizar una labor de capacitación. Es nuestra responsabilidad crear un equipo de alto rendimiento. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios que una organización obtiene de la capacitación? Por ejemplo, aumentar productividad y calidad del trabajo, incrementar rentabilidad,
disminuir la rotación, ¿verdad? Mejorar estándares de reclutamiento y selección, levantar la moral de los trabajadores, porque vamos a estar trabajando junto con la capacitación, aparte de la misión y la visión, y eso les ayuda a estar más empoderados, los ayuda a resolver problemas concretos del día a día, se vuelven, digamos, agentes de cambio, y eso es bien importante porque entonces ellos se convierten en personas que resuelven problemas. Disminuye las necesidades de supervisión porque al momento que la persona sabe exactamente qué tiene que hacer y la estamos preparando en cuanto a que sea responsable de sus acciones, eso reduce la necesidad de supervisión. Aún así, es nuestra obligación de que haya supervisión, ¿verdad? Obviamente los accidentes de trabajo, sobre todo en las cocinas, los accidentes están a la orden del día si nosotros no tenemos estandarizado y nuestro personal está adecuadamente capacitado. Hay estabilidad en la organización, flexibilidad y se logra que el personal se identifique con el restaurante. ¿Cómo podemos saber si necesitamos capacitación, verdad? La necesidad de la capacitación en algún área puede manifestarse por 5 aspectos. Datos de reclutamiento y selección de personal. Por ejemplo, si tenemos mucha rotación de personal, ahí vemos que hay un problema, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice la rotación de personal, el número de candidatos entrevistados y la antigüedad de los trabajadores pueden ser indicadores de que se requiere una capacitación o coaching empresarial para fomentar el sentido de pertenencia. Si vemos que hay mucha rotación de personal, vemos que la gente no está contenta, que se va con, digamos, contratamos a una persona, se queda un periodo corto de tiempo y luego se retira, quiere decir que tenemos un problema. Y las evaluaciones del desempeño son primordiales. Una evaluación del desempeño puede ser escrita, puede ser, digamos, visual, donde el supervisor llega y observa ciertas condiciones y hace una anotación, ¿verdad? El mal rendimiento es definitivamente una anomalía entre el personal y, digamos, se puede tolerar que tengamos uno o dos personas trabajando de manera inadecuada en, en nuestro restaurante y nosotros ayudarles y capacitarlos. Pero si nosotros notamos en las evaluaciones del desempeño que hay patrones que se repiten entre el personal, quiere decir que el problema no es de ellos, sino que es nuestro. Asumimos la responsabilidad y actuamos de manera en consonancia con esto, ¿verdad? Entonces, para que todo funcione de manera adecuada, debemos estar haciendo evaluaciones del desempeño. Estas se pueden realizar 3 meses, 6 meses y un año, ¿verdad? Para ver cómo está el trabajo. Capacidad, conocimientos y experiencias. Si nosotros notamos que no hay mucha capacidad, que el conocimiento es bajo, se cometen muchos errores o que se nota que los trabajadores, su experiencia no es mucha, o lo notamos, digamos, a la hora que nosotros sacamos los perfiles y cotejamos eso con los, se me fue, con los CVs y vemos que la persona es relativamente nueva, no tiene mucha experiencia en el área, ahí es donde notamos que necesitamos capacitación. Y por supuesto, ¿verdad? Vamos a introducir maquinaria, vamos a introducir equipo o vamos a hacer cambios en procesos. Tiene sí o sí que ir con un proceso de capacitación. No podemos pretender, digamos, llevar equipo nuevo y esperar que los empleados sepan qué hacer. Es nuestra responsabilidad que aprendan a utilizar el equipo, que se preparen, que utilicen las herramientas adecuadas, ¿verdad? Y bueno, cualquier ley o reglamento que requiera entrenamiento, por ejemplo, si nosotros trabajamos dentro de marcos legales, por ejemplo, ahorita la pandemia nos está ofreciendo unos retos importantes. Por ejemplo, yo soy instructora presencial, ¿sí? Nunca antes de esto yo había dado capacitaciones virtuales. Aquí implicaron un montón de cosas. Por ejemplo, yo nunca había usado Zoom, nunca había usado plataforma, aparte de la plataforma institucional, la plataforma, por ejemplo, de FAD, yo nunca la había utilizado. Entonces, el INTECAP en el momento que nos mandó a casa fue tan inmediato que yo prácticamente el lunes estaba en el centro, el martes yo ya tenía que estar capacitando a la gente. Entonces, eso requirió un proceso
y todos los instructores pasaron por un proceso de capacitación que aún no ha finalizado. Ahora, como hay leyes y reglamentos nuevos con respecto a los procesos de higienización de las áreas, viene la parte donde hay capacitaciones, ¿verdad? Entonces, me capacitan a mí, yo los capacito a ustedes, para que nosotros entendamos cuáles son los nuevos procesos, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el centro, ahora ya no van a poder caminar por donde ustedes quieran, va a haber todas esas cosas nuevas, implican capacitación, implican un programa de formación continua. Eso es bien importante. Y es responsabilidad, por ejemplo, del instituto o del restaurante poder conversar acerca de esto, ¿verdad? De igual manera, ustedes al momento de tener su propio restaurante, digamos, si estaban trabajándolo de cierta forma, ahora con todo esto hay nuevos cambios, tenemos que capacitar al personal, es nuestra responsabilidad. Cada cosa nueva. Entonces, una capacitación efectiva no solo solucionará problemáticas presentes, sino que nos traerá beneficios a largo plazo porque van a haber mejores prácticas. Los colaboradores con mayor experiencia pueden incorporar a nuevos candidatos de manera sencilla y rápida. No hay que dejar de lado los recursos humanos en las organizaciones, así como para el logro de los objetivos. Por tal motivo, trabajar en el desarrollo del capital humano es vital. Las personas se motivan cuando cuando ellos aprenden cosas nuevas. Eso es bien importante. Premiémoslos con certificados, diplomas, algún tipo de, digamos, hay ciertos como premios que se les da a las personas por irse capacitando, una estrellita, una tarjetita donde van puestos sellitos, que cuando van cierta cantidad de sellitos reciben un estímulo, ya sea en, digamos, hay empresas, ¿cómo se llama? Mi esposo trabajó muchos años en la Colgate y en alguna oportunidad pude acompañarlos en un proceso de capacitación. Cuando ellos terminaban unas capacitaciones, les regalaban unos kits de productos de la compañía, aparte de, ¿cómo se llama? Se ganaban unos premios y si participaban en todo el programa, digamos que este constaba de varios cursos, al final tenían, por ejemplo, un paseo o una comida, algo que los estimule y los motive, ¿verdad? Por supuesto, si están los fondos necesarios para eso. Eso no es obligatorio, pero hay otras maneras que no implican dinero que puede ayudar a las personas a motivarse para aprender. Entonces, hasta acá la importancia. ¿Alguien acá tiene alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, vamos a pasar entonces a la parte de elaborar el plan de capacitación. En el libro de Hidalberto Chavenato, que es, él trabaja marketing, perdón, yo veo aquí que alguien me escribió algo. Todo está bien, excelente, buenísimo. Entonces, hay un libro del señor Chavenato, que es un libro que todos los administradores leemos sí o sí en algún momento de nuestra carrera. En la universidad es lo primero que nos ponen en la mano. Este señor definió un plan de capacitación como un proceso a corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas obtienen conocimientos, aptitudes y habilidades en función de objetivos definidos. Los cambios en el entorno han de ser entendidos como oportunidades y no como amenazas. Esto del autor Blanco en el 2007, ¿verdad? Ir por delante de la competencia puede suponer una ventaja competitiva muy alta, por lo que resulta imprescindible que los empleados adquieran los conocimientos, aptitudes y actitudes necesarias y sean capaces de transferirlas a sus puestos de trabajo. Entonces, basado en lo que el señor Chavenato o el señor Blanco nos están indicando, el mantener capacitado a nuestro personal se convierte en una fortaleza, ¿sí? Es una tremenda fortaleza. Entonces, acá tenemos 5 puntos que son bien importantes para poder elaborar un programa de capacitación. Primero vamos a detectar y analizar cuáles son las necesidades de capacitación
Vamos a diseñar un plan, vamos a ejecutar lo que es, por ejemplo, este proceso, por ejemplo, donde estoy yo acá, dándoles una charla, evaluar el plan, ya sea a través de una forma práctica o una comprobación de conocimiento teórico, que es un examen, y luego implementar acciones de mejora, ¿verdad? A través de la supervisión. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si hay necesidades de capacitación? Necesitamos hacer otra vez un FODA o un DAFO en este caso, ¿verdad? Entonces, podemos identificar fortalezas, debilidades en el ámbito laboral. El FODA es una herramienta muy poderosa. Han surgido muchas otras herramientas, pero esta sigue siendo favorita por su facilidad de aplicación. Hacemos FODAs externos, como hicimos, se recuerda en el segundo resultado de aprendizaje, para evaluar el mercado y ver cómo estamos con respecto a nuestras vecindades, es decir, a nuestros competidores, pero también podemos hacer un FODA interno para ver cómo estamos dentro de la organización y ver qué puntos necesitamos mejorar, ¿verdad? ¿Qué fortalezas y debilidades hay para poder establecer las necesidades de capacitación? Vamos a necesitar hacer evaluaciones del desempeño a través de encuestas, pruebas, exámenes o simplemente simple observación para saber dónde está la necesidad. Todo el personal nuevo necesita pasar por un proceso de capacitación. Deberíamos tener un programa para los nuevos y un programa para los que ya están funcionando, ¿verdad? También esto va a depender del personal. A veces nuestro personal es muy chiquito y con que nos reunamos un par de tardes para platicar del tema es suficiente. Pero ¿qué pasaría si yo me encuentro con una organización de 20, 30, 40 personas, ¿verdad? Entonces, a partir de la 10ª persona, yo ya requiero un programa adecuado de capacitación ya más formal. En la actualidad, los puestos de trabajo cambian rápidamente para poder adaptarse al mercado, lo que supone que las exigencias requeridas en los trabajadores también se modifican. ¿Cómo diseñamos un plan? Una vez que detectamos, y ahorita vamos a basarnos en el programa de higienización de nuestro restaurante, ese va a ser nuestro ejemplo base. Por ejemplo, empiezan a suceder cosas. Notamos que las áreas no están bien limpias, está sucias, el personal no sabe cómo utilizar los implementos de cocina, no sabe que, por ejemplo, los productos de limpieza deben estar en un lugar adecuado, porque cuando yo hice la supervisión me dejaron, por ejemplo, un trapeador tirado por ahí, porque, por ejemplo, no están lavando los platos en el momento que tiene que hacerse, por ejemplo, después del servicio. Empieza el siguiente servicio y todavía hay cosas pendientes del primero. Cosas como esa puede, definitivamente hace que yo piense que necesitamos capacitación. Entonces, lo primero que debemos hacer es establecer los objetivos. Los objetivos deben ser medibles, alcanzables, retadores y con tiempos, ¿verdad? Y deben ser concretos. Debo tener objetivos generales y específicos, ¿sí? El objetivo general es que todo el personal sepa los lineamientos adecuados de mi programa de higienización. Los específicos son, por ejemplo, que sepa en qué momento debe, por ejemplo, lavar los platos, que sepa en qué momento se hace la limpieza profunda, que sepa en qué momento vamos a lavar las estufas, que sepa y así, ¿verdad? Entonces, general engloba todo lo que yo necesito de manera concreta, total, y específico es donde yo divido mi problema en pequeños problemas a resolver, ¿sí? Entonces, y un objetivo final. Entonces, como ustedes van a diseñar un programa, lo primero que vamos a hacer es ponerle el tema. Yo les propuse uno, pero si a ustedes no les gusta y quieren otra cosa, ya saben que pueden darle vuelta a esto. Luego tienen que poner cuáles son los objetivos, me van a poner el objetivo general, luego los específicos que quieren lograr y el final, ¿verdad? Bueno, el final es que todo el personal conozca, por ejemplo, los manuales y los estándares que tenemos para el tema de la higienización, que los conozcan al dedillo, ¿verdad? Y que sepan utilizar pues las infografías que hemos puesto en cada lugar de trabajo, asumiendo que lo hicimos en el resultado de aprendizaje 1, ¿verdad? Obviamente pues todo esto lo hicimos de manera teórica, pero estamos asumiendo de que sí hicimos todo el proceso. Aparte de todo, deben haber
aparte del conocimiento, yo debo englobar un valor, ¿sí? Por ejemplo, que las personas estén contentas, que estén motivadas, y todo eso es importante. Entonces, cada vez que nosotros capacitamos al personal, deberíamos trabajar una parte íntegra de misión, visión y valores. Es muy importante, ¿verdad?, hacer eso. Entonces, porque van de la mano. Si la persona está motivada, va a aprender mejor. Algunas veces, algunas compañías, y en eso yo he estado directamente participando, hay compañías que no venden bien los procesos de capacitación. Es decir, yo los reúno a ustedes y les digo, miren, compañeros, la razón por la que se les va a poner esta capacitación es porque definitivamente ustedes trabajan muy mal y su trabajo no me sirve, ustedes son ocasión de pérdida de dinero en mi compañía, viene un proceso de capacitación. Entonces ustedes, ya eso es un mensaje muy negativo, les estoy diciendo que el problema son ustedes y que la capacitación es un castigo, ¿sí? Los estoy amenazando y diciendo que sí. Y si ustedes no hacen el proceso de capacitación, les voy a reducir el salario o los voy a despedir. Entonces, como la capacitación es un castigo, la gente no va a la capacitación de manera positiva. Y yo como instructora les puedo asegurar que no hay nada más difícil que trabajar en un programa de capacitación donde el personal está bajo coacción y amenaza. No se imaginan el ambiente tan negativo que eso representa. Y yo, en una oportunidad que sacamos unos estadísticos, apenas el 30% del conocimiento quedó. Es decir, se perdió el resto porque la gente no está motivada. Entonces, a la hora de hacer una práctica no la hacen bien, están nerviosos, cometen errores, o a la hora de hacer un proceso de capacitación, digamos, por ejemplo, una comprobación de conocimiento teórico, un examen, me pierden la mayoría. ¿Por qué? Porque no estudian, están tensos, nerviosos y hacen los exámenes asustados, ¿sí? Entonces, es muy importante que el proceso de capacitación vaya con muchísima motivación. Eso es bien importante. Entonces, eso lo van a poner ustedes en su documento. ¿De qué manera sienten ustedes que puede ser? Ahora, yo acá no se los puse, pero junto con el proceso de capacitación, digamos, en esta parte que es el plan de capacitación, aparte de los objetivos, ponemos los temas. Entonces, yo, por ejemplo, quiero desarrollar un tema central que es higienización de los ambientes. Y subtemas es higiene en la cocina, higiene en las áreas de, o sea, la cocina la puedo dividir en áreas. Por ejemplo, podríamos hablar de higiene en los baños, cocina y salón comedor, higiene en las áreas externas. Yo puedo dividir eso y eso se los dejo a su criterio como ustedes quieran. Entonces, después de que yo establezco un tema, van los subtemas. Entonces, yo ya pudiera desglosar, bueno, en la cocina, cómo hacer el proceso de limpieza, cómo vamos a higienizar, todo eso, ¿verdad? Entonces, eso lo van a determinar ustedes como ustedes gusten en temas y subtemas. Algo sencillo. Luego se establece el tiempo que la persona va a pasar en capacitación, es decir, si va a estar, vamos a tener un seminario de un día o ustedes creen que necesitamos una semana. Por ejemplo, si fueran 5 temas, pues sería bueno que nos juntáramos por el tema 1 el día lunes, el tema 2 el día martes, ¿sí? A mí me ha tocado, por ejemplo, ir a una empresa de lunes a viernes, o en otras oportunidades he ido solo los lunes por un mes, ¿verdad? Para no distraer al personal de sus labores, y establecemos, por ejemplo, un día lunes para las capacitaciones. Eso lo decide el administrador, ellos solo me avisan a mí, yo llego a hacer la capacitación, ¿verdad? Y vemos, después hacemos, establecemos cuántos tiempos vamos a trabajar, ya sea que el seminario dure, por lo regular siempre se le pide al encargado de recursos humanos que nos dé mínimo 4 horas para tener, digamos, ahorita les voy a mencionar algo que ustedes no van a poner en su trabajo, pero que normalmente sería bueno hacer, digamos, por ejemplo, una actividad donde nosotros nos conocemos, haciendo algún juego o alguna actividad. Luego pasamos a la parte teórica que dura 15, 20, 30 minutos, no más que eso,
Luego pasamos a una parte práctica, aunque sea una parte teórica, debemos tener otras actividades, por ejemplo, videos, alguna dinámica, ¿verdad? Eh, a mí en trabajos presenciales, pues es interesante, les podríamos poner un cuestionario o algo y luego hacer un cierre, ¿verdad? Donde ya hacemos una breve comprobación a través de preguntas, cualquier cosa que nos ayude a saber si todo funcionó, ¿verdad? Y evaluar a nuestro participante. Podemos hacerlo por sesión, por tema, y luego hacer una evaluación final. Cuando la capacitación termina, y entonces ese sería, digamos, el desarrollo. Ya es cuestión del administrador o del capacitador desarrollar el tema a su gusto, ¿verdad? Dependiendo de cómo se llama, de qué depende. Cosas como el tema de la higienización requieren práctica y entonces tendríamos que tener una parte teórica y una práctica. Ahora, ¿qué espero yo del trabajo que ustedes van a hacer? Una descripción muy breve, ¿verdad? Porque no, una descripción muy breve de las actividades, solo temas, subtemas y cómo les gustaría a ustedes abordarlo, nada más. Bueno. Luego, ejecución del plan de capacitación, ya es cuando pasó el proceso de aprendizaje y ya están los trabajadores funcionando dentro de la empresa, haciendo las actividades que les enseñamos, ¿verdad? Entonces dice, hay que comunicar el plan de capacitación a los trabajadores y proceder a la ejecución de la capacitación. Lo que supone que una vez definidos los objetivos, se crean los programas formativos. Eso era lo que les estaba mencionando. Adecuamos el plan de capacitación, valoramos la calidad del material, la cooperación y motivación, por supuesto, calidad y preparación de los formadores y selección de los trabajadores que van a recibir. Perdón, yo estoy confundida. La ejecución del plan es el proceso donde nosotros ya estamos capacitando al personal, ¿verdad? Entonces, todo esto lo tenemos que valorar. Evaluación del plan. Se evalúan los resultados, pros y contras del mismo. Se analiza qué no hicimos bien para mejorarlo en el futuro. Por ejemplo, yo como formadora presento un informe a la compañía donde yo evalúo, por ejemplo, las actitudes y los conocimientos de los participantes e informo, ¿verdad?, cómo estuvo. Por ejemplo, reacción, en este nivel se mide la reacción que tienen los participantes. Por ejemplo, si me reciben con alegría, es mi responsabilidad como formadora ayudar al participante a motivarse también, ¿verdad? Si yo llego y encuentro que los participantes tienen una actitud negativa, a través de actividades podríamos crear la sinergia adecuada para que ellos se motiven, ¿verdad? Luego, el aprendizaje, que es cómo evaluamos el aprendizaje a través de pruebas y la conducta, ¿verdad? Esperando que haya un cambio en la conducta de los participantes. Y luego, por supuesto, es las acciones de mejora. Una vez que finalizamos el plan de capacitación, hay que presentar el informe y luego ver cuáles son los resultados. Ahora, después de esto, tiene que haber una supervisión de parte nuestra para ver si pues se nota el cambio, ¿verdad? De qué pasó antes de la capacitación y cómo el personal empieza a manifestarse después de ella. Debemos ver mucha mejora, que ya el participante, que el empleado conoce los procesos y se nota la mejora, ¿verdad? Y debemos estar se llama proceso de mejora continua. Quiere decir que constantemente estamos evaluando cómo está nuestro personal, pero el personal a su vez está constantemente mejorando. Los programas de mejora continua van de la mano con acciones correctivas, pero a la vez acciones motivantes, donde nosotros premiamos de alguna manera, aunque sea una estrellita o el empleado del mes o lo que ustedes quieran inventarse para que la gente esté motivada y contenta, y que premiemos a los que lo hacen muy bien. Y las acciones correctivas, en caso alguien falla en los procesos, deberían ser privadas, ¿sí? Y solo el empleado debería saber que le llamaron la atención, porque cualquier otra cosa, digamos, por ejemplo, que yo llegue muy enojada este día
y de pronto veo que un empleado está cortando mal algo y yo le grite desde la puerta y que los demás se den cuenta, eso no es una acción correctiva, ¿sí? Eso está totalmente equivocado. Debemos tener un programa de acción correctiva adecuado para poder llamarle la atención a nuestro empleado de la manera adecuada, para no faltarle nunca respeto a nadie, ¿sí? Entonces debemos ser muy cuidadosos con esa parte. Muy bien. Entonces, las 5 partes del programa. ¿Será que están todas claras lo que debemos hacer? Creo que aquí ya terminó la presentación, sí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo muy claro? Excelente, muy bien. Entonces, esto es lo que yo tenía para compartirles. Esto se está grabando. Voy a subir esto a la plataforma. La presentación la van a tener para que tengan los 5 pasos y las actividades y todo ya están en la plataforma. Les voy a rogar como siempre su asistencia. Y bueno, solo vamos a tener que coordinar tal vez la semana que viene, juntarnos para verle el tema de los lineamientos que están establecidos para el tema del COVID, o yo les grabo un video y se lo subo para que podamos trabajar, que ustedes lo vean, porque tengo entendido que van a tener que hacer una tareita, una infografía o algo sencillito solo para que quede evidencia. Ah, bueno, Saúl, no se preocupe, yo le ayudo con eso, no tenga pena. Ay, sí, Alfredo, gracias. A mí, esta parte como es la mía, la que me toca hacer todo el tiempo, créanme que esto me encanta. Y la gente, miren, se motiva muchísimo y se notan los cambios si hacemos un buen programa de capacitación. Muy bien, entonces, sin nada más que agregar, los dejo que pasen su sábado y nos vemos entonces primero Dios la próxima semana. Como les comento, van a empezar a ver en la plataforma que van a empezar a aparecer los datos de la contabilidad, ¿verdad? Entonces eso me interesa mucho. Fíjense que yo tengo un libro, el libro que yo, no se preocupe Virginia, yo se lo voy a colocar. Es que ahora nos pidieron la asistencia arriba y no sé si la programé bien porque eran programar varios días, ¿oyeron? Hay un libro, permítame antes de que nos despidamos, hay un libro de contabilidad que es el que yo utilizo. Voy a ver cómo hago, si lo puedo escanear para que ustedes lo tengan, por lo menos la parte donde ¿cómo se llama? Están todos los temas, ¿oyeron? Para que ustedes puedan tener un libro de apoyo. Bueno, chicos, entonces les deseo un fin de semana excelente y estamos siempre platicando en el transcurso de la semana. Cuídense mucho.